Bienvenidos todos nuevamente al eje ambiente. La clase de hoy se denomina interacción con el medio, cuyos temas a tratar son membrana plasmática y transporte a través de la membrana. Las competencias a desarrollar son: el estudiante analiza el medio ambiente en el que se desarrolla el individuo y reconoce problemas de salud derivados a factores ambientales. Los objetivos de aprendizaje son comprender los límites celulares brindados principalmente por la membrana celular e identificar los mecanismos a partir de los cuales las células internalizan sustancias y componentes del medio hacia su exterior. Independientemente de la teoría sobre el origen de la vida que decidan que sea la correcta, ya sea la panspermia, generación espontánea, creacionismo, la teoría de la biogénesis o de los ARN autorreplicante, todas consideran un único e indispensable evento para la evolución. Esto es la compartimentalización, es decir, separar un medio interno de un medio externo, beneficiando a la protovida y posteriormente a la célula, en que ya no compite con todo el universo de moléculas disponibles en el medio externo para llevar adelante sus actividades metabólicas, sino que va a disponer de todas las materias primas para proseguir en el proceso evolutivo dentro del medio interno. Esta compartimentalización la brindó primero la membrana plasmática y posteriormente el sistema de endomembranas, que permitió la especialización de los compartimientos celulares. Entonces, las principales funciones de la membrana plasmática son separar el medio interno del medio externo y actuar como una barrera selectivamente permeable a partir de la cual permite o no el ingreso o egreso de moléculas de la célula, tal como lo haría un seguridad en un boliche, le deja entrar a algunos y a otros no. Esto determina el contenido citoplasmático, definiendo la identidad celular. La composición química de las membranas, es decir, fosfolípidos y proteínas, hace que posean unas propiedades esenciales para las funciones que desempeñan en la célula. Estas son 5: semipermeabilidad, fluidez, asimetría, reparación y renovación. La semipermeabilidad es consecuencia del ambiente hidrófobo interno de la membrana, creado por las cadenas de ácidos grasos de los lípidos, difícil de cruzar por las moléculas con carga eléctrica neta. Esto permite a las membranas crear compartimientos intracelulares o mantener separados el medio intracelular del medio extracelular, y por tanto impedir la libre difusión de diversos tipos de moléculas a su través. Sin embargo, la permeabilidad es selectiva. Esta desigual distribución de iones creada por la selectividad de la membrana es la base para la creación de los gradientes químicos y eléctricos, y la medida de esta diferencia de concentración de cargas es lo que se llama potencial de membrana, que se usa para muchas funciones celulares como por ejemplo la síntesis de ATP o la transmisión del impulso nervioso. La permeabilidad de las membranas también depende de la composición de lípidos, particularmente el colesterol. Membranas más fluidas suelen ser más permeables y al contrario, las menos permeables son menos fluidas. El aumento de la concentración de colesterol suele hacer que las membranas aumenten su hidrofobicidad y por tanto se vuelven más impermeables. La fluidez es la capacidad de una molécula que forma parte de la membrana para desplazarse por ella. Las membranas son fluidas, prácticamente son láminas de grasa, donde las moléculas se encuentran en un estado de líquido viscoso. Esto implica que, en teoría, las moléculas podrían difundir y desplazarse por ellas sin restricciones. Consideremos un fosfolípido que está situado en la membrana plasmática en su monocapa externa. Tendría tres posibilidades de movimiento. Uno, lateral, donde se desplazaría entre las moléculas contiguas. Otro, giraría en su propio eje. Y finalmente, otro en el que saltaría a la monocapa interna, movimiento denominado flip-flop. Los tres movimientos se han demostrado experimentalmente en membranas artificiales, pero los dos primeros son mucho más frecuentes que el segundo. La fluidez de la membrana puede variar con la composición química de la misma. Así, generalmente, la menor longitud o la mayor cantidad de enlaces insaturados de la cadena de ácidos grasos hacen que las membranas sean más fluidas. El colesterol también influye en la fluidez de la membrana, pero su efecto depende de las condiciones de temperatura y composición lipídica de la membrana.
El colesterol tiene dos efectos: inhibir el paso a estado de gel sólido de la membrana, menos fluido, pero también disminuye la flexibilidad de los ácidos grasos de cadenas insaturadas. En general, se puede decir que una mayor concentración de colesterol disminuye la fluidez de la membrana plasmática. Sin embargo, a bajas temperaturas disminuye la fluidez de la membrana y en estas condiciones el aumento de su concentración favorece a la fluidez. La asimetría se debe a la diferente composición electroquímica en ambas semicapas de la membrana. La capa externa de la membrana está compuesta principalmente por fosfatidilcolina y esfingomielina, mientras que la capa interna se compone de fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina. Además, la cara interna también presenta un fosfolípido minoritario denominado fosfatidilinositol. Este, además de funciones estructurales, tiene funciones de transducción de señales. Tanto el fosfatidilinositol como la fosfatidilserina tienen carga negativa. Por lo tanto, existe una diferencia en la carga neta entre ambas semicapas, siendo la capa citotólica más electronegativa en relación a la cara externa. Otros componentes de la simetría son los hidratos de carbono, que forman los glucolípidos y se encuentran solamente en la cara externa de la membrana. Una de las propiedades más útiles para las células es la capacidad de romperse y volverse a fusionar. Ello permite que los compartimientos intracelulares puedan ser tremendamente plásticos, es decir, crecer, dividirse, fusionar, liberar fragmentos en forma de vesículas membranosas en un compartimento que viajan a otro con el que se fusionan, etc. Esta última es la base del transporte vesicular. Esta característica de las membranas es también necesaria durante la etapa de mitosis denominada citocinesis, donde la membrana plasmática debe crecer en superficie, romperse y luego fusionarse para formar dos células hijas independientes. Este proceso de rotura y fusión de membranas están gobernados principalmente por las proteínas, entre las que se destacan las SNR, pero también por las propiedades físico-químicas de los lípidos que componen las membranas. Finalmente tenemos el proceso de reparación. Numerosos procesos naturales o la manipulación experimental de la célula provocan la rotura de las membranas celulares. Por ejemplo, en los tejidos vivos sometidos a tensiones hay un proceso de la rotura plasmática como ocurre en las células musculares. Un ejemplo claro son los cardiomiocitos que sufren pequeñas roturas periódicamente que se reparan constantemente. Hay dos maneras de sellar la membrana según el tipo de daño que se produzca. Cuando los daños son pequeños, normalmente menores a 2 micras, la propiedad de los lípidos de la membrana son suficientes para repararlos. Ello es, debido a que los lípidos en el borde de la membrana adoptan una disposición inestable que fuerza a dichos bordes a encontrarse y a sellarse. La rapidez con que este proceso ocurre depende de la tensión de membrana, que depende a su vez de los puntos de anclaje, bien al citoesqueleto o a la matriz extracelular. Cuando se produce una ruptura, en la membrana por supuesto, entra calcio a favor del gradiente de concentración, lo que hace que el citoesqueleto se desorganice parcialmente en la zona dañada y su efecto sobre la membrana disminuye. Se rebaja así la tensión y aumenta la velocidad de resellado. Las proteínas ESCRT que participan en los procesos membranosos de formación de vesículas internas en los cuerpos multivesiculares también participan en el sellado de pequeñas roturas de membrana menores a 100 nanómetros de anchura. Cuando los daños son grandes, mayores a 0,2 y a 0,5 micras, los bordes rotos libres de la membrana están demasiado lejos para que se puedan autosellar y se pone en funcionamiento un mecanismo de respuesta celular. La reparación debe durar unos pocos segundos a decenas de segundos antes de que la célula muera. Para que se active la respuesta celular, el daño debe ser suficientemente grande y duradero. Este tipo de roturas dispara la entrada masiva de calcio en la célula, lo que produce alteraciones celulares que, si se mantienen durante mucho tiempo, desencadenan la apoptosis. Pero este incremento de calcio dispara también los mecanismos de reparación. Curiosamente, ni el cloro, ni el sodio, ni el potasio parecen participar en los mecanismos de reparación de la membrana. La rotura amplia produce una gran entrada de calcio que dispara vías enzimáticas para la formación y fusión de compartimientos membranosos próximos al lugar de la rotura con los bordes de la membrana plasmática.
La endocitosis en la propia célula y la desorganización de las cisternas del retículo ayudarían a crear compartimientos que se fusionarían con la zona de rotura. También parecen actuar procesos de oxidación de ciertas proteínas que traban las vesículas en el lugar del agujero para que luego el calcio facilite su fusión. El calcio además activa enzimas proteasas que favorecen el proceso de sellado, probablemente porque eliminan el citoesqueleto de la zona, lo que favorece el movimiento de los compartimientos membranosos en la zona de rotura. Finalmente, los filamentos de actina se movilizan hacia la zona de rotura, formando una especie de anillo en torno al agujero, que se va cerrando y tirando la membrana nueva hacia la rotura. Entre las funciones de la membrana plasmática, habíamos dicho que se encontraba la de ser una barrera selectivamente permeable, y entre las propiedades se encuentra la semipermeabilidad. Entonces, ¿cómo hace la célula para conseguir todos los nutrientes y minerales y diversas moléculas que necesita para sobrevivir? Bien, lo hace a través de diferentes mecanismos de transporte, cada uno de ellos con sus características, agrupados en transporte pasivo, como la ósmosis, la difusión simple y la difusión facilitada, en los cuales no necesitan gasto energético y el transporte neto se realiza desde un lugar de mayor concentración hacia otro de menor concentración, o bien agrupados en el transporte activo, ya sea por hidrólisis de ATP o por el transporte activo secundario. En primer lugar, tenemos a la ósmosis, esto es, el traspaso de agua a través de una membrana selectivamente permeable de un compartimiento de menor concentración de soluto a uno de mayor concentración de soluto. Es decir, trata de equilibrar la osmolaridad en ambos compartimientos separados por la membrana. Un ejemplo clásico es el de los eritrocitos. Cuando se sumergen este tipo de células en una solución isotónica, ¿sí?, es decir, que tiene la misma concentración de soluto en la solución que el citoplasma, la forma del eritrocito se mantiene inalterada. Mientras que si se sumerge en una solución hipertónica, es decir, que tiene una concentración mayor de solutos que el citoplasma, el agua del citoplasma tiende a salir de las células, adoptando estos una forma como de achicharrada y toda comprimida. Y finalmente, si se sumergen en un medio hipotónico, es decir, que tienes concentración de solutos menores a las del citoplasma, el agua tiende a entrar a la célula, hinchándolas y posteriormente rompiendo las células por presión osmótica. Otro de los mecanismos de transporte pasivo es la difusión simple. En ella, las moléculas se disuelven en la membrana, difunden a través de ella y luego se disuelven en el citoplasma o la matriz extracelular, dependiendo hacia dónde es el transporte. El flujo neto de moléculas se realiza a favor de un gradiente de concentración, es decir, desde un compartimiento de mayor concentración de la molécula transportada hacia uno de menor concentración. Por lo tanto, la difusión simple no es un proceso selectivo, sino que cualquier sustancia capaz de disolverse en la bicapa fosfolipídica puede utilizar este mecanismo de transporte, aunque las moléculas capaces de hacerlo son pocas. Solo aquellas moléculas pequeñas y relativamente hidrofóbicas pueden atravesar la membrana a una velocidad significativa. Por su parte, en la difusión facilitada, las moléculas ya no se disuelven en la membrana para atravesarla, sino que el tránsito viene mediado por proteínas que permiten a las moléculas atravesar la membrana sin interaccionar con el interior hidrofóbico de la misma. Por lo tanto, las moléculas grandes y eléctricamente cargadas como hidratos de carbono, aminoácidos, nucleósidos e iones pueden atravesar la membrana plasmática. Eso sí, siempre a favor del gradiente de concentración. Se suele distinguir dos tipos de proteínas que intervienen en la difusión facilitada. Las proteínas transportadoras. Estas, al unirse a la molécula a ser transportada, sufren un cambio conformacional que permite que la molécula atraviese la membrana y sea liberada al otro lado. Un ejemplo claro de esto es la proteína GLUT. Esta proteína presenta el sitio de unión a la glucosa frente al exterior celular. Cuando la glucosa se une a esta proteína, induce un cambio conformacional que lleva a presentar el sitio de unión a la glucosa hacia el interior celular, liberando en el citoplasma al hidrato de carbono y adoptando nuevamente su conformación original.
El otro tipo de proteínas implicadas en la difusión facilitada son las proteínas canal. Estas forman poros abiertos a través de la membrana y permiten la libre difusión de moléculas a través de ellos, siempre y cuando tengan el tamaño y cargas apropiados. Un ejemplo claro de estas son las aquaporinas. A través de estos poros, el agua cruza mucho más rápido a través de la membrana que por difusión simple u ósmosis. Estas proteínas son importantes en los tejidos epiteliales, donde aumentan el flujo de agua entre el medio extracelular y el medio intracelular. Bueno, veníamos hablando de transporte a través de la membrana energéticamente favorables, es decir, a favor de un gradiente electroquímico. Sin embargo, en muchas ocasiones, la célula debe transportar moléculas o iones en contra de su gradiente de concentración, y esto lo hace a través de un transporte activo acoplado a la hidrólisis de ATP o transporte activo primario. Las bombas iónicas, como la bomba de sodio-potasio, son un buen ejemplo de esto. Como podemos observar en esta gráfica, la concentración de sodio es mucho mayor en el espacio extracelular en relación al espacio intracelular y viceversa respecto al potasio. La bomba de sodio-potasio, mediante la hidrólisis de ATP, es la encargada de mantener este gradiente. Como vemos en esta animación, este proceso es el resultado de varios cambios conformacionales de la bomba dirigidos por el ATP. En primer lugar, los iones de sodio se unen a los sitios de alta afinidad dentro de la célula. Esta unión estimula la hidrólisis de ATP y la fosforilación de la bomba, lo que induce al cambio conformacional que expone a los sitios de unión al sodio al exterior celular, lo que a su vez reduce la afinidad de los iones, liberándolos al medio extracelular. Al mismo tiempo, se exponen al medio extracelular los sitios de alta afinidad del potasio, que al unirse a la misma provoca la desfosforilación de la bomba, lo que vuelve a inducir a un nuevo cambio conformacional exponiendo los sitios de afinidad de potasio al citoplasma, disminuyendo la afinidad por los mismos y liberándolos al citoplasma. El flujo neto de transporte son 3 sodios hacia el exterior celular y 2 potasios hacia el citoplasma. Otras moléculas se transportan en contra de su gradiente de concentración empleando la energía, ya no de la energía derivada del ATP, sino de acoplar el transporte de una segunda molécula en la dirección energéticamente favorable. Es así que tenemos el simporte como el proporcionado por SGLT1 en las células del epitelio intestinal, en el cual se acopla el transporte de sodio favorable hacia el interior celular, el transporte de glucosa también favorable, y finalmente tenemos el antiporte en el cual las moléculas se transportan en sentidos opuestos, por ejemplo el antiporte sodio-calcio, el cual transporta sodio hacia el interior celular y calcio hacia el exterior celular. Las actividades, como saben, son grupales y deben ser entregadas hasta el día miércoles 3 de marzo del 2021 a las 20 horas. Saludos a todos, nos vemos la próxima.